recordando el evangelista San Lucas, que en un contexto de misericordia narra la vocación de los 12. Por eso llama la atención. Es como el contexto antiguo, desde el Antiguo Testamento, es el concepto de la alianza. La liturgia suele poner en diálogo este pasaje del Evangelio en el que Jesús llama a los apóstoles con el concepto de alianza en el Antiguo Testamento, que es una de esas ideas principales de la Biblia. Desde el Antiguo Testamento se ve esa ansia de Dios por establecer pactos con los hombres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, dice por ejemplo en el Éxodo, cuando el Señor le anuncia a Moisés: si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esa convicción profunda que tenía el pueblo hebreo de saberse una nación elegida. Es lo que se llama en filosofía de las religiones una religión étnico-celeste, pero no es una religión étnico-celeste cualquiera, porque esas otras a veces tienen politeísmo, etcétera, sino que esta era saberse el único y verdadero Dios que se había manifestado y que esa manifestación, esa revelación había sido teniendo misericordia de su pueblo, escogiéndolo, ¿no? Desde Abraham, siglo XVIII a.C., y después a través de las 12 tribus y en el siglo XIII a.C. ya formalizarlo más con Moisés, al que le dijo estas palabras que acabamos de leer. Bueno, ese es como el telón de fondo, ese camino, ese itinerario que concluiría al llegar a la plenitud de los tiempos con Jesucristo. Como dice San Pablo, al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ya no solamente profeta, sino ya el mismo Dios encarnado, hecho hombre para nuestra salvación. Y entonces Jesús, ¿cómo comienza su ministerio público después de todo ese tiempo de trabajo oscuro y silencioso que pasamos ahora, que consideramos en otras ocasiones? Las primeras manifestaciones públicas de Jesús son una invitación a la conversión, y en ellas elige un grupo de entre los 500 que le seguían, los 72 que estaban más comprometidos con él, un grupo de 12, los 12 apóstoles, que son como una rememoración de las 12 tribus de Israel, como siendo el nuevo Israel, que se edifica sobre esas 12 columnas, ¿no? La iglesia, la casa de Dios en la tierra, y las 12 columnas, las 12 nuevas tribus son cada uno de los 12 apóstoles. Con la caída de Judas, por eso ven importante reemplazarlo, porque los 12 tienen que quedar. Entonces cuando viene Matías, ya en adelante los apóstoles, los obispos, el colegio de los obispos serán miles, ¿no?, en todo el mundo, y todos formarán parte de ese colegio, ¿no? Todos son igualmente sucesores de los 12 apóstoles. Y entonces, ¿en qué contexto narran los evangelios la llamada del Señor a esos 12? Bueno, la selección, porque el evangelio comienza, como hemos visto hace poco, Jesús llamando a los 2 primeros, a Juan, a Pedro, a Andrés, a todo Juan y Andrés, los veíamos hace un tiempo, cuando lo persiguen al Señor, dice: ¿dónde habitas? ¿Dónde vives? Venid y lo veréis. Que en estos días el prelado de la obra lo ha recordado en esa carta que acaba de escribir, en el que habla de los jóvenes de hoy, que buscan esa misma pregunta, ¿no? ¿Dónde habita Jesús? ¿Cómo estar cerca de Él? Y el Señor pues también sigue respondiendo lo mismo, ¿no? Venid a la cercanía conmigo, venid al diálogo conmigo y lo veréis. ¿Qué buscáis?, dice Jesús a los jóvenes. Si les ayudamos a crecer sanos y fuertes de corazón, podrán escuchar su llamada: venid y veréis. Todo comienza así. ¿Qué buscáis?, dice el Señor a Juan y Andrés la primera vez que se acercan a Él. Cuando lo persiguen, es como
Y él se deja perseguir y va cambiando de calles y ellos también van cambiando de calle detrás de él hasta que se les devuelve y dice, ¿qué buscáis? Y entonces comenta don Fernando Cáriz, la juventud es un momento de búsqueda. ¿Qué buscáis? Nos podemos preguntar eso, ¿no? ¿Yo qué busco? Y la juventud es un periodo un momento de búsqueda de la felicidad, de búsqueda de ideales, de búsqueda de un camino profesional, de un amor, de una familia, una posición en la tierra, de un servicio, ¿cómo voy a servir? ¿Qué buscáis? La juventud es un momento de búsqueda. Es la época en que cobra protagonismo la pregunta, ¿quién quiero ser? Este rato de oración nos podemos preguntar, Señor, ¿yo qué busco? Ustedes son gente muy madura y ya tendrán esa respuesta quizá muy desarrollada, pero en la oración nunca sobra planteárselo, Señor, ¿yo qué busco? También porque uno a veces lo tiene como muy claro, pero se le oscurece el objetivo que está tratando de encontrar, ¿no? O va hacia un edificio determinado y se queda jugando con un perrito en el camino, ¿no? Con las flores que salen a la orilla y entonces o se queda en un negocio comiendo y se le olvida ya que para dónde era que terminaba de ir. Entonces a veces puede suceder eso en la vida. ¿Qué buscáis? ¿Quién quiero ser? Los psiquiatras, una de las cosas, de las preguntas que hacen para calcular la madurez del paciente es, ¿usted qué proyectos tiene? Y entonces hay gente que te dice, no, pues, o decir, ¿usted en 10 años cómo se ve? Y eso muestra mucho cómo es la personalidad del paciente, ¿no? En 10 años, pues yo habré terminado la carrera, habré hecho un MBA, y habré estado 2 años en Canadá, me habré casado y tendré 2 hijos. No, ya está como muy hecho, ¿no? O en 10 años yo ya habré jugado en Europa, seré el arquero de la selección Colombia. Bueno, cada uno tiene su plano, habré ganado un oro olímpico o habré hecho mucha plata. Yo paso entonces, ya espero haber tenido no sé cuántos millones en el banco, ya tendré mi casa propia. Cada uno tendrá. ¿Quién quiero ser? ¿No? Entonces, esta persona tiene un proyecto, es madura, ¿no? Sabe para dónde va. Ahora hablé con uno y me decía, no, pues yo salgo de profesor de colegio, después hago una maestría y después salgo de profesor de universidad y bueno, no sé cuándo me caso, pero por ahí más o menos, bueno, cada uno a su nivel tiene su plan. Hay gente en cambio que dice, 10 años, vos te sabes, pasan tantas cosas en la vida, o sea, ¿qué plan tienes tú? No, pues de momento hoy voy a comer dentro de un rato, ¿no? Entonces como que no hay plan, ¿no? Entonces, la juventud de una persona, de un cristiano, debe tener como muy claro quién quiero ser. Que para un cristiano significa también quién estoy llamado a ser. Es donde entra un poco esta dimensión vocacional de la existencia, ¿no? ¿Qué buscáis? ¿Quién quiero ser? ¿Quién estoy llamado a ser? Esto es bonito, ¿no? Ese qué buscáis, o sea, ¿qué objetivo buscas para tu vida? ¿Cómo te ves en el futuro? He hablado de 10 años, pero también podemos ver cómo te ves en 50 años y cómo te ves en 100 años. Lo importante no es cuánta plata he entrado en el banco, cuántas medallas me he puesto, cuánto me he ganado, qué tanta fama he alcanzado, sino lo importante es, como dice el poeta, al final de la jornada, aquel que se salva sabe, el que no sabe nada, ¿no? Lo importante es llegar al cielo, ¿no? Pobre o rico, enfermo, sano, pero en el cielo, ¿no? Esa es la verdadera definición de un objetivo claro para la existencia. Pero Jesús nos pregunta en la juventud, ¿qué buscáis? Y entonces eso en el joven se transmuta en esa otra pregunta, ¿quién quiero ser? Se lo preguntamos al Señor, hacemos nuestra introspección, ¿yo quién quiero ser? Seguramente usted lo tiene muy claro, yo quiero ser presidente de la República, dirá alguno. Otro dirá, ¿eso para qué? Yo quiero ser presidente de la Coca-Cola. Otro dirá, yo quiero ser el presidente de la Burgos and Company. Bueno, no, es la mía, ¿no? Yo no voy a trabajar para nadie, ¿no? Bueno, cada uno dirá lo que quiere ser. Yo no quiero presidente de nada. Yo lo que quiero ser es un hombre que haya servido bastante y va a tener un voluntariado, va a montar una clínica. Cada uno tiene su proyecto, pero ¿quién quiero ser?
Pero por eso es muy interesante hablarlo en la oración con el Señor, porque sé quién quiero ser en el fondo. Para un cristiano significa quién estoy llamado a ser. Es decir, ¿quién quiere Dios que yo sea? ¿Qué espera Jesús de mí? ¿Qué proyecto tiene? ¿Para qué me trajo al mundo? Más interesante. Entonces, la mejor respuesta a qué buscáis es, busco cuál es tu proyecto para mí. ¿Quién quiero ser? Aquel que tú quieres que yo sea. Lo cual no quiere decir inmovilismo ni pasividad, sino yo quiero desarrollar esos talentos que Dios me dio para poderle dar mucha gloria y hacer mucho bien. ¿Quién estoy llamado a ser? Es la pregunta por la vocación, sobre cómo corresponder al amor de Dios. Señor, ¿yo quién estoy llamado a ser? Si soy una persona que me mareo viendo sangre, quiere que no estoy llamado a ser médico. O sea, hay una vocación natural, humana, que está inscrita en nuestro mismo, no sé, ADN. Si, como me sucedió a mí, pues no sé si fue oportuno o no, pero yo hacía un dibujo y se me iban las líneas, ¿no? El dibujo técnico no de manera de pegar dos líneas en un punto y tal, entonces con eso intuí que las matemáticas, pues que la ingeniería no era lo mío, que las matemáticas más o menos tampoco era el más bruto, pero tampoco le hacía honor a mi nombre. Entonces más o menos me di cuenta que a pesar de que la ingeniería me gustaba, no era quizá mi camino, y entonces me fui por el lado de la biología. Y quiere como uno más o menos intuye que su vocación, pues no, en cambio hay otro que hasta ganaba plata haciendo las planchas de dibujo, eso en 10 minutos, sacaba los isométricos y tal, 1.500 pesos, entonces era una millonada, pues es un super ingeniero, está trabajando en Australia, ¿no? Entonces, ¿quién estoy llamado a ser? Un ingeniero. ¿Quién estoy llamado a ser? Un no ingeniero, desde luego. Ya después la vida le va diciendo a uno, ¿no? Me gusta la literatura, me gusta la biología, después termina haciendo medicina y quizá escribiendo. Bueno, ya Dios lo va llevando para en el camino, por dónde va a terminar. ¿Quién estoy llamado a ser? Es la pregunta por la vocación, sobre cómo corresponder al amor de Dios. Señor, tú me has amado tanto, has dado tu vida por mí, te has quedado en el sagrario por amor a mí. Has instituido la iglesia, has instituido la Eucaristía, has instituido la confesión para abrirme ese camino de comunión contigo. ¿Cómo corresponder a tanto amor? Preguntaba el Papa Francisco. Y tú, querido joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito? Ahora acabo de caer en la cuenta, no me había hecho consciente de que efectivamente es una carta de preparación para la JMJ de Cracovia. Unas palabras que el Papa repite con frecuencia. Hace 2 años también las dijo en La Habana, justo alrededor del 21 de septiembre, con ocasión de la fiesta de Mateo, que meditamos hace 8 días. San Mateo, que ustedes saben, es la vocación suya. Decíamos, descubrió su vocación. Es una idea muy bonita. Me termino de sorprender. Que siempre uno mira la vocación generalmente en la oración. La oración, el Evangelio, no se haga mi voluntad sino la tuya. Uy. Otro, el que pierde su vida la ganará. Uy. O en una predicación, como le escuchamos aquí a un egregio directivo de esta universidad, que estaba en la ordenación de sacerdotes allá en el aeropuerto de Medellín, cuando Juan Pablo II dijo aquellas palabras del Evangelio. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Y se le resolvieron todas sus dudas, porque él estaba ahí como decidiendo él si darse a Dios o no, como si fuera un regalo que él le estaba haciendo al Señor. Y entonces el Espíritu Santo se sirvió de esas palabras de San Juan para decir, oye, es que no eres tú el que me haces el favor dándote, soy yo el que te elegí a ti, entrégate, no seas paquete. Y entonces aquel hombre decidió entregarse, han pasado 31 años y ahí sigue muy fiel, ¿no? Él lo decía porque habíamos predicado sobre los 60 años del Papa en su vocación. Decía, bueno, faltan 30, pero ahí vamos. Tú, querido joven, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito? El Papa lo decía contando su historia.
Que yo contaba pues que uno ve la vocación en la oración, en el Evangelio, en la predicación, en una homilía. Y el Papa Francisco la vio en la confesión. Muy interesante, ¿no? Caí en cuenta hace muy poco, ¿no? Ve cómo Dios llama en una confesión. Pues también aquel hombre era muy santo, el que lo estaba confesando, estaba ya coronando su vida de entrega, ya estaba mayor, tenía cáncer, le contó esa historia. Y aquel joven Bergoglio, no sé, a mí se me ha ocurrido, porque tampoco lo he leído muy claramente, y bueno, de la confesión tampoco se habla mucho, pero el Papa se ve que lo que vio fue, una manera de interpretarlo es que vio a aquel hombre que estaba pasando al otro lado, y entonces más o menos habrá visto, alguien tiene que ocupar el puesto de este sacerdote que está muriendo, y ¿por qué no voy a ser yo? No, como decíamos Isaías, pues envíame a mí. El caso es que él vio a Dios en la confesión que le perdonaba y que lo llamaba. Entonces por eso, con esa humildad tan grande que le caracteriza, dice, yo soy un pecador que fue mirado por Jesucristo. Que fue mirado, como sabemos también con esa predicación de San Beda el Venerable, que fue mirado con ojos de misericordia. Si ustedes lo traducíamos y tal, con la participación de algunos de ustedes. San José María completa y dice, pues lo dice de otra manera, yo soy un pecador que ama a Jesucristo. Con las dos premisas podemos hacer un silogismo que completa y es, soy un pecador al que Jesucristo miró con misericordia y por eso amo a Jesucristo. Entonces, en esa línea es que el Papa pregunta, ¿has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito? Que más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti. Hay una tentación muy grande para el cristiano, bueno, para el hombre en general, y es sentirse pecador, miserable, indigno de toda estima de parte de Dios. Digo, esto que acabo de decir es una actitud de humildad y muy horrible que alguien diga o piense que Dios le debe favores y que no peca, ¿no? Como un famoso futbolista que le preguntaban esa típica pregunta también de periodista inicial, dice, ¿se arrepiente usted de algo? Y dice, non mi pento di niente, ¿no? O non mi pentisco di niente, era con error en italiano y tal. Yo no me arrepiento de nada, decía, este famoso por ser drogadicto y tal. Yo no me arrepiento de nada. Eso me hace acordar de un sacerdote que iba en un taxi y entonces pues empezó a hablar con el taxista, una vez se hacía apostolado con el taxista, si se deja y tal. Una vez pasó con uno, perdón usted, es que tengo que rezar el rosario. No padre, no hay problema, yo lo estaba rezando. Hay taxistas de todos los tipos. Pero este se encontró, bueno, ¿y usted qué tal? No sé cuántas, y con Dios cómo le va, y cómo es su relación con Dios. Entonces aquel hombre le dice, no, pues bien, y hace mucho no se confiesa, ¿no? Pues, o sea, que estamos solos, pues puede terminar. Hay mucho taxista que termina confesado cuando encuentra un cura apostólico, ¿no? Y entonces le dice, no, yo no me tengo que confesar. No, ¿y por qué? No, porque yo no peco. Claro, como en plan, déjeme en paz, ¿no? Yo no peco. Entonces, claro, aquel cura tenía tablas y entonces le dice, ¿usted no peca? Dice, no, padre, yo no peco, por eso yo no me confieso. Dice, hágame un favor, deme un autógrafo. Hoy diríamos, deme una selfie, ¿no? Déjeme tomar una selfie. Usted es un hombre extraordinario. Yo nunca había visto a alguien que no pecaba. Pues déme un autógrafo, ¿no? Porque o sea, que el taxista terminó riéndose y después contó la historia completa, que pues cayó en la cuenta de que sí, que pecamos todos y terminó confesándose en aquella carrera. Y luego trajo a la esposa para que se confesara también y tal. La historia es bonita, pero eso, usted no peca, déme un autógrafo porque es extraordinario. Pero hay gente que piensa eso, yo no peco. Otros piensan, no, yo peco tanto que no merezco nada de Dios. El diablo ataca por activa o por pasiva, ¿no? Por exceso o por defecto. Y el total lo que quiere es que no nos acerquemos a la misericordia de Dios. Pero si uno es humilde, tiene que ser como el hijo pródigo, reconocer que ha pecado y acudir a la misericordia y decir, Padre, he pecado, perdóname. Y entonces el Papa nos pregunta, ¿tú has sentido alguna vez en ti esta mirada de amor infinito? Que más allá de todos tus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose de ti y mirando tu existencia con esperanza.
Esto es lo bonito de la vocación cristiana. El Señor, independientemente de lo malos que seamos, de lo mediocres, de lo pecadores, continúa fiándose de nosotros. Lo vemos en San Pedro, que justo la noche antes de la redención, el jueves santo por la noche, traiciona al Señor, pero no una, ni dos, sino 3 veces, ¿no? Pero si 2 horas antes está diciendo yo por ti, ¿no? Mataría, ¿no? Y bueno, y media hora antes estaba cortándole la oreja a un romano, pues que tampoco, eso se nota que era un hombre valiente, ¿no? Cortarle la oreja a un romano que tenía ahí 30 soldados a su servicio, pues era un hombre que era de verdad, pero eso era sus propias fuerzas, ¿no? Sus propias convicciones. No se da cuenta que el poder era de Dios. Por eso Jesús le había dicho, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y aquel que le cortó la oveja a Malco lo negó 3 veces, ¿no? A una señora, ¿no? ¿Eres tú de ellos? No, pero ¿qué dices? ¿No? Apenas sonó el gallo y dijo, ay Dios mío, la embarré. Justo en ese momento pasó Jesucristo por ahí, que ya lo llevaban para la casa de Herodes y se encontraron las miradas, ¿no? Y Pedro ya con una vergüenza, ¿no? Y Jesús con una cara de misericordia decir, te lo dije. Pero bueno, Jesús confía en aquel hombre, continúa esa mirada de amor infinito, que más allá de sus pecados, limitaciones y fracasos, continúa fiándose en Pedro y mirando su existencia con esperanza. Ese pecador, ese traidor, miserable, traidor, ¿no? 3 veces traidor, es el Papa, ¿no? El Señor confía en él. Y así confía en ti y en mí. ¿Tú has sentido esa mirada de amor misericordioso? Yo respondería, sí, cada vez que me confieso. El Señor está ahí esperándonos, respondiéndonos, llamándonos, fiándose de nosotros y mirando nuestra existencia con esperanza. Hay una tentación que es la tentación del desánimo, de la desesperanza, ¿no? Como decir, conmigo que soy tan poca cosa. Sí, conmigo el Señor continúa fiándose y contando y mirando mi existencia con esperanza. Soy un pecador al que Dios ha mirado con misericordia y al que sigue mirando con esperanza. ¿Quién quiero ser? ¿Quién estoy llamado a ser? ¿Eres consciente del valor que tienes ante Dios, que por amor te lo dio todo? Pues hoy día se habla mucho de la autoestima. Bueno, la autoestima del cristiano. Soy hijo de Dios. Por mi Dios creó el mundo. Por mi Dios se hizo hombre. Por mi Dios se quedó en la Eucaristía. Por mi Dios me perdona los pecados. ¿Qué valor tan grande tengo ante el Señor? Que por amor me dio todo. Por eso el contexto de ese evangelio que hemos contemplado hoy, de la elección de los 12, es, al ver Jesús a las muchedumbres, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. El Señor se conmueve al ver la muchedumbre que no tiene guías. El Señor tiene esas entrañas de misericordia. El contexto de la vocación de los 12 es que Dios se conmueve con la necesidad que tiene la muchedumbre, la masa de pastores. Y entonces, por eso llama a estos. También se conmueve del pecado de estos, de su debilidad, de su miseria, de su tibieza, y los eleva al nivel de apóstoles para que sean esos pastores. Es como toda una dinámica, un modo de gobernar del Señor, que es que entre pobres nos ayudamos, ¿no? Que nos demos cuenta de la poca cosa que somos para que nos demos cuenta que es la gracia de Dios la que actúa en nosotros. La fuerza de Dios actúa a través de mi debilidad, dice San Pablo. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quién estoy llamado a ser? Existen hoy muchos obstáculos, a veces complejos, se continúa diciendo esta carta del prelado, que dificultan este encuentro personal con el amor de Dios. Siempre ha sido difícil encontrarse con el Señor. Siempre ha estado ahí el mundo, el demonio y la carne, dice la Escritura, ¿no? Y el joven rico, pues que por el mundo, el otro que por la carne, el otro por los placeres, que siempre se obstaculiza y se dificulta encontrarse con Dios, seguirle de cerca. Y hoy también son de otra manera, ¿no? El mundo de hoy, la tecnología, lo que sea. Pero también hay signos de esperanza.
Dios sigue llamando. Impresiona, por ejemplo, ahorita que estuve de retiro espiritual, meditábamos un texto sobre Escandinavia y ver unas vocaciones, bueno, no son miles, son unas pocas, pero pues hay unos carmelitas que se fueron, pues fíjate que no era, pues en el Opus Dei pidió la admisión un economista que empezó a leer la economía y lo que había detrás de la economía, los orígenes de la economía, y no sé por qué terminó buscando qué decía el cristianismo sobre la economía, y que era pagano, la mamá luterana, tampoco muy practicante, pues se fue profundizando, y interesante lo que dice San Agustín, entonces padres de la iglesia, y terminó en Jesucristo, y tal, dijo, pues parece que la iglesia que fundó Jesucristo fue la católica, entonces ya se metió en el catolicismo, y por ahí buscó en internet, encontró Opus Dei y tal, entonces fue y buscó una casa y entonces esperaba encontrarse pues un sitio pues medio raro, no sé, pues lleno de cruces o alguna cosa así. Entonces, no, una casa de familia, me atendió un hombre que también sabía de economía y bueno, y para cortar la historia terminó haciéndose católico al poco tiempo y terminó pidiendo la admisión como numerario, el primer numerario de Finlandia y el primer sacerdote católico finlandés en muchos, ¿no? Creo que es el quinto sacerdote finlandés en 5 siglos, pues una cosa de ese estilo. ¿Por qué? Pues por la gracia de Dios que actúa, investiga tal. Y así, pues digo, lo puse más fácil porque un economista ve que hay economistas, ¿no? Pero los carmelitas montaban un convento por allá en medio de la nieve y pues diciendo, no, pues aquí estamos, damos testimonio y rezamos, ¿no? Y ofrecemos nuestra vida a Dios por la conversión de este mundo y pues dentro de 3 siglos vendrá una vocación, ¿no? Y mientras tanto un muchacho medio ateo, no supe cómo, no recuerdo ahora, empezó a leer la historia de Teresa de Jesús y quedó impresionada, ¿no? Y lo que decía y las palabras tan bonitas que decía y todo aquello, ¿no? Y el castillo, la morada interior, y voy a ser carmelita. Pues no era ni católico, entonces bueno, me termina buscando, fue entonces, no, pues vaya a la catedral, y entonces ahí el obispo le dice, pues vaya a tal convento, que son donde están los carmelitas, y para cortar la historia, pues terminó siendo carmelita, sacerdote, obispo, y hoy día es el primer cardenal de Suecia en la historia que ha existido, que el Papa Francisco, ¿no? Arborelius se llama, un tipo que de la nada pasó a cardenal de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque, como dice el Papa Benedicto, no es verdad que la juventud piense sobre todo en el consumo y en el placer. Alguno de estos había tenido una banda de rock, ¿no? Las novias, la cosa, pero como siempre buscando más, ¿no? Buscando el amor, y lo terminaron encontrando en Jesucristo. No es verdad que la juventud piense sobre todo en el consumo y en el placer. No es verdad que sea materialista y egoísta. Es verdad todo lo contrario. Los jóvenes quieren cosas grandes. ¿Qué buscáis? Pregunta el Señor. La respuesta, cosas grandes. El corazón del joven no se satisface con, pues parecía con un porro, pues no. El corazón del joven se satisface cosas grandes, ¿no? A lo grande, ¿no? Eso es la magnanimidad. ¿Qué buscáis? Cosas grandes. Esta afirmación responde a la vida de muchos jóvenes, como todos ustedes, ¿no? Ilusionados por mejorar el mundo, por ayudar a los pobres, a los ancianos, a los enfermos, a los necesitados. De eso ya estamos programando una actividad para las vacaciones de ayudar a unos niños con retardo mental o a unos ancianos, ¿no? Porque todos sabemos que ahí es donde más nos desarrollamos, ¿no? Cuando ayudamos a los que más necesitan. Y ahí Jesús también pues saca esas grandes aspiraciones y después dice, pues, ¿por qué no dedicar toda la vida a servir? Pero se nos acabó el tiempo, ¿no? Pues seguiremos meditando a lo largo de estas semanas sobre esas llamadas del Señor, sobre lo que nos va diciendo en el Evangelio, pero hoy era esto, ¿no? Al ver a las muchedumbres se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hizo? Llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor remedia las carencias de la sociedad llamando a los jóvenes a seguirle de cerca, a gastar su vida al servicio de los demás. Acudamos a la Virgen Santísima, ella que es la reina de los apóstoles. Siempre que vemos a los apóstoles los vemos como presididos por la Virgen, que es la primera que da ejemplo de dedicar su vida a Jesús.
y pidámosle a ella, como decía, por ejemplo, el Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río. Queridos jóvenes, cuando vuelvan a sus casas, no tengan miedo de ser generosos con Cristo, de dar testimonio del Evangelio. Jesucristo cuenta con ustedes. La Iglesia cuenta con ustedes. El Papa cuenta con ustedes. Que María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, los acompañe siempre con su ternura. Vayan, como dice el Evangelio, y hagan discípulos a todos los pueblos. Amén.